Bueno, seguimos adelante en Buen Día Uruguay, 10 de la mañana con 10 minutos. Habíamos anunciado la presencia aquí de quien está al frente de la Secretaría Nacional de Deporte, Fernando Cáceres, para charlar de temas de estricta actualidad que tienen que ver con distintas disciplinas deportivas de nuestro país. Profesor, bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, por favor. Bueno, primero, lo que ha tenido en vilo a muchos compatriotas, eso de Uruguay se baja o no de la posibilidad de organizar el Mundial de 2030, siempre y cuando la FIFA entienda que de este lado del mundo debe organizarse esa fiesta del fútbol, ante lo que fue la irrupción un tanto prepotente de Paraguay, si se quiere, de meterse en la organización. ¿Uruguay sigue interesado en formar parte de esa candidatura? Sí, claramente. Sí, Uruguay está... Aunque esté Paraguay. Bueno, todavía no hay resolución ninguna. Seguimos siendo Argentina y Uruguay los titulares de esta postulación. Uruguay lo sostiene de esta manera, pero por supuesto que está abierto a considerar alternativas de integración en virtud de las exigencias enormes que significa organizar un mundial que para el año 2030 va a integrar a 48 selecciones. En ese sentido es probable que Argentina y Uruguay no cuenten con todas las condiciones de infraestructura y logística para atender un evento de esa magnitud. Lo que causó molestia oportunamente fue una actitud quizás precipitada de Paraguay que dio por hecho su inclusión sin haber consultado a quienes modestamente, lo digo sin ningún tipo de altanería, somos los titulares primeros en esta candidatura, en virtud de que Uruguay fue quien organizó aquel primer torneo del mundo, fue quien llegó a la final y obtuvo el campeonato mundial, fue quien planteó en el año 2005, en octubre, por primera vez formalmente, su aspiración a ser sede y luego trabajó con Argentina durante mucho tiempo, creando incluso instancias que son aquellas a las que debía haber consultado Paraguay. Pero bueno, es un hecho, ya expresamos este disgusto y bueno, si se hace el planteo formal en las instancias correspondientes, tanto en el caso de Paraguay como en el caso de Chile, interesado, se analizará correspondientemente, se tomará una decisión. Con la no tan curiosa complicidad de la Conmebol también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí el presidente era presidente de la Federación Paraguaya, supongo que hay un interés muy fuerte de parte de Paraguay que habrá que analizarlo. Claro. Obviamente que, como decía, el contexto económico puede ser beneficioso para nuestro país que se incorpore otro país para hacer sede. Ahora esto puede abrir el grifo a que sean, no 3 sino más, mencionaba Chile, pero que se haga un mundial más latinoamericano. A ver, yo creo que los campeonatos del mundo son muy importantes para los países sede, pero tienen también impactos muy fuertes y beneficiosos en su entorno inmediato, en su región. Es claro que para Sudamérica recibir un campeonato del mundo no es cosa de todos los días, por más que hayamos tenido a Brasil como un ejemplo. Es muy importante para el continente. Por otro lado, ya son muy pocos los países que están en condiciones de organizar un campeonato del mundo por sí mismos, de manera exclusiva. Uruguay claramente está fuera de esas posibilidades y solo lo puede hacer acompañado. Entonces, incluso tenemos la información de que para el año 2026 va a haber una candidatura tripartita impulsada por Canadá, Estados Unidos y México. Además, vamos a trazar una hipótesis. En el caso de que fuéramos 4 países, tomando las ciudades capitales de 4 posibles países como Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, Asunción, Santiago, Buenos Aires y Montevideo tienen un nivel de conexión, de conectividad, de cercanía territorial muy superior al que ofreció Brasil en su campeonato del mundo dentro de un propio país. Y así podríamos ejemplificar con otros casos del mundo también. Así que nosotros no lo descartamos. Lo que sí creemos es que la candidatura y su proceso de postulación debe ser seria y debemos respetar formalmente los caminos que nos dimos para llevarla a cabo. Bueno, de pesado no, ese es un poco la lectura que hicimos todos en su momento, ¿no?, de esta situación. ¿Está preocupado por la situación del fútbol local y estos episodios de violencia que han generado la paralización de actividades ante las medidas que legítimamente tomaron los árbitros? Sí, el fútbol siempre es materia de preocupación porque es un deporte muy importante en el país, es el deporte dominante, siempre lo decimos, de 250.000 deportistas federados, 200.000 son futbolistas, el fútbol es muy importante, la violencia que conocemos es muy poco representativa de la realidad del fútbol.
Lo quiero decir siempre porque si no nos gana, nos domina ese sentimiento de que el fútbol es sinónimo de violencia. Hay más de 3.000 partidos de fútbol por fin de semana en todo el país a través de las diferentes instituciones, la AUF, la Liga Universitaria de Deportes, la Organización Nacional de Fútbol Infantil, la Organización del Fútbol del Interior, y son muy escasos los episodios de violencia que ocurren, solo que toman mucha notoriedad y en general están además asociados a la institución que nuclea la parte minoritaria de futbolistas, que es la AUF, la que tiene menos futbolistas federados, inscriptos, registrados, y en ese sentido nos gusta destacar la otra cara del fútbol, aquella que construye convivencia, que construye participación ciudadana, que construye valores del deporte sin generar situaciones de violencia. Pero siempre es motivo de preocupación. También nos gusta distinguir que hay un tipo de violencia, lo hemos dicho en este programa, un tipo de violencia que es una violencia organizada, sistemática, estructural, que tiene que ver con sistemas de barras e intereses en juego vinculados a instituciones deportivas y a otros tipos de intereses. Pero que no fue lo que pasó. No fue lo que pasó. No fue lo que pasó. Por eso. Entonces yo creo que venimos bien en este tipo en la lucha contra este tipo de violencia, en la erradicación del sistema de barras, con información y datos objetivos muy alentadores, y que esta otra violencia más puntual tenemos que considerarla en el contexto de una sociedad que se ha ido polarizando y que es lo que más nos preocupa a nosotros como Secretaría, las cuestiones de largo plazo, mucho más que el hecho de violencia que es reprobable, condenable por supuesto, nos preocupa el sustrato cultural, de que se tomen esas cosas como naturales, de que se tome como natural que la gente inscribe muchachos mayores para competir también, en categorías que no corresponden. Y con documentación falsa. Por eso, esos temas culturales que también son generadores de violencia y que atentan contra el espíritu deportivo, nos preocupan mucho y requieren de un trabajo educativo a mediano y largo plazo. A mí, le confieso, me preocupa cómo erradicar estas situaciones de violencia, teniendo en cuenta que no se pueden poner cámaras en todas las canchas, y se mantiene la postura de no poner policía. A veces quedan desprotegidos algunos actores. La agresión que sufrieron estos dos árbitros fue a mansalva y de milagro no hubo que ocurrir. Entonces, ¿cómo prevenir que esto no vuelva a pasar? ¿Qué jugamos puerta cerrada todos los partidos? No, ahí hay una tarea también de compromisos compartidos. Yo acabo de decir, hay más de 3.000 partidos de fútbol por fin de semana, a razón de 2 policías por partido. Bueno, estamos descuidando la tarea natural y primera, que es la seguridad ciudadana, y sin tomar en cuenta otros lugares donde también hay situaciones de violencia, como las escuelas públicas, como los centros educativos o de salud. Entonces yo creo que en esto tenemos que, así como hicimos con el otro tipo de violencia, donde todos asumimos responsabilidades fuertes, en esta también. Los clubes tienen que colaborar mucho en generar sus propios, fortalecer sus propias condiciones de contención sobre los hinchas, porque pensemos quiénes generaron esa situación de violencia. Sí, son familiares había familiares de los jugadores, había incluso deportistas involucrados. Entonces tenemos que empezar por contener la situación y prevenir las situaciones de violencia que se generan dentro de los propios. Está claro. Para terminar, la Dirección Nacional de Deportes, la Secretaría que está en cabeza, tomó cartas en el asunto respecto a la situación dada en el ciclismo y la cantidad de resultados positivos arrojados en controles antidopaje. Era un secreto a voces, quienes estamos en el tema del deporte, que esto podía ocurrir. Generalizar no es bueno. Habrá algún ciclista que esté mirando ahora o un representante de tu club y diga, no, yo hago las cosas con transparencia, legalmente. Pero es abrumador la cifra que se maneja. Sí, no es bueno generalizar, pero sinceramente, de acuerdo a la información que obra en nuestro poder, tenemos que decir, no obstante, hay ciclistas limpios, llamémosle de alguna manera, que no consumen sustancias prohibidas para el deporte. El consumo de sustancias está generalizado. Desgraciadamente por eso hicimos una conferencia de prensa aportando toda la información disponible. Es más, lo más preocupante no es solamente que estén consumiendo aquellos deportistas que vemos en las competencias oficiales tradicionales de nuestro país, sino que lo están haciendo también adolescentes y jóvenes y adultos mayores que compiten a edades 60, 65 años. Y tenemos información sobre la cual estamos trabajando. El fenómeno del dopaje es un fenómeno también circunscrito a ciertos deportes y a ciertas expresiones de alto rendimiento y ciertas disciplinas deportivas. No es un fenómeno generalizado, pero es un fenómeno altamente preocupante, que preocupa a nivel mundial, que es una realidad en el mundo. En el ciclismo ha sido más visible porque ha afectado a figuras
emblemáticas del deporte, como Lance Armstrong, un deportista ganador de 7 Tours de France, que superó un cáncer, que era el ejemplo de los valores del juego limpio y terminó siendo condenado por dopaje, lo mismo el ciclista Contador de España, pero no es el ciclismo la única disciplina y no son los deportistas los únicos responsables. Aquí hay que dejarlo muy claro también. El deportista es la punta del iceberg, es el fenómeno visible del hecho del dopaje. Detrás del ciclista hay sistemas de dopaje que son, como lo dice la Agencia Mundial Antidopaje, no lo decimos nosotros, son organizaciones criminales que llegan a través de redes hasta nuestro país suministrando, distribuyendo sustancias prohibidas, que no solo afectan porque inducen a mejor rendimiento y afectan el resultado final del deporte, atentando contra el juego limpio, sino que también afectan la salud de los deportistas. Por eso nuestro país, que es signatario del Código Mundial Antidopaje, tiene que luchar, a veces en solitario, pero tiene que hacerlo para cumplir con sus responsabilidades. Fernando Cáceres, muchísimas gracias por su visita aquí en Buen Día Uruguay. Muchas gracias a ti. Siempre esté bien dispuesto a charlar de los temas de actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias.